¿Cómo ir más allá del ego? Tipos de procesos inconscientes. Freud descubrió que gran parte del ego es en sí mismo inconsciente. Localizó en el ego el origen de la represión, porque consideraba que la resistencia de los pacientes se encontraba en sus egos. La represión se origina en alguna parte del ego. Lo que reprime al ello sombra es algún aspecto del ego. Pero después Freud descubrió que esa parte del ego no estaba reprimida, llegando a la conclusión de que la parte no reprimida del ego era la parte represora. A esa parte la llamó super-yo. Esa parte era inconsciente, no estaba reprimida, pero era represora. La represión es parte de ese super-yo y se lleva a cabo por mediación del ego, en obediencia a sus órdenes. Hay porciones de ambos, del ego y del super-yo, que son inconscientes pero no reprimidas. El individuo utiliza como mecanismo de defensa la exclusión de todas aquellas percepciones y experiencias con el fin de no sentirse abrumado tanto por su medio externo como interno. Deja fuera o corrige cualquier aspecto de sí mismo y del mundo que le parezca amenazador. La represión es simplemente una forma de traducción incorrecta de la realidad, o podríamos decir una interpretación incorrecta. Esta traducción incorrecta da como resultado a la vez un síntoma y un símbolo. El terapeuta debe ayudar al individuo a retraducir la interpretación, sus síntomas simbólicos, a sus formas originales, sugiriéndole otros significados para esos símbolos, síntomas. Sus sentimientos de depresión son en realidad sentimientos de cólera enmascarados. No es solo que el individuo olvida, sino que no quiere recordar. Uno no puede darse cuenta de esa identificación si no la rompe. En el momento en que se da cuenta de que tiene una mente, puede percibirla desde otras regiones sutiles. Es decir, uno puede ver totalmente al que mira. Uno de los objetivos de la terapia es darse cuenta de cómo uno traduce incorrectamente el mundo. La transformación en los ámbitos sutiles o causales requiere que la traducción del ego se debilite y se flexibilice, no que se destruya. Las traducciones del ego se componen de pensamientos y conceptos verbales y de reacciones emocionales ante los mismos. La meditación consiste en una manera de desorganizar la traducción conceptual, con el fin de abrir camino a la transformación sutil. Es como pedirle a un niño que exprese en palabras algo que él preferiría actuar o representar. Le estamos pidiendo al ego que exprese en formas sutiles aquello en lo cual él preferiría pensar conceptualmente. A medida que la traducción actual del ego comienza a debilitarse, el individuo queda, primero, expuesto al inconsciente sumergido no reprimido. Más adelante se accede a lo inconsciente incrustado, que son los aspectos no reprimidos pero represores. A medida que el aspecto represor se afloja, el inconsciente reprimido, sumergido, empieza a emerger y el individuo se ve enfrentado a su sombra. Lo que sucede es que el individuo, mediante el aflojamiento de la traducción del ego y de lo inconsciente incrustado, ha revivido su vida hasta ese momento. Se ha abierto a todos los traumas, las fijaciones, los complejos y las sombras de todos los niveles de conciencia. Nuestro estado de conciencia habitual no es algo natural o dado, sino que es una construcción sumamente compleja para hacer frente a nuestro medio y a las otras personas que se encuentran en él.
es un instrumento que es útil para hacer algunas cosas, pero en cuanto se trata de otras cosas no resulta útil e incluso puede ser peligroso. Es posible dividir a la conciencia analíticamente en muchas partes. Sin embargo, esas partes funcionan en conjunto como un todo, es decir, forman un sistema. Para entender la complejidad de la conciencia, es menester verla como un sistema y entender sus partes. Para entender este sistema construido llamado estado de conciencia, vamos a empezar por unos postulados básicos. El primer postulado es la existencia de un darse cuenta básico, una toma de conciencia. Para esto se requiere el acto volitivo de poner foco, es decir, de atención. También podemos darnos cuenta de que nos damos cuenta. Otros postulados se refieren a estructuras relativamente permanentes de la mente-cerebro que actúan sobre la información para transformarla de diversas maneras. Por ejemplo, las habilidades matemáticas constituyen una serie de estructuras relacionadas. Aquí la atención, el darse cuenta, actúa como una energía psicológica para que se activen las estructuras deseadas y se desactiven las indeseadas. ¿Cuáles son las características de una salud mental óptima? Entre ellas están: 1. El reconocimiento de que uno es responsable de y fuente de su propia experiencia, vivencia y sensación de bienestar. 2. Una mayor sensibilidad hacia los otros, que se manifiesta por un incremento del amor, la compasión, la empatía y la generosidad. 3. Una apreciación del carácter sobrecogedor y misterioso de la vida, expresado en actitudes de reverencia, gratitud, maravilla, sensibilidad y una participación íntegra y sincera ante la vida con una apertura al gozo. En nuestro mundo moderno se ha supuesto siempre que lo único que requiere autoobservación es que la persona mire hacia adentro. Nadie se imagina siquiera que la autoobservación pueda ser una habilidad sumamente disciplinada, que exige un entrenamiento más largo que cualquier otra habilidad que conozcamos. La mala reputación de la introspección resulta de la peculiar idea de que, completamente solo y sin entrenamiento ni guía, un hombre puede efectuar observaciones limpias y precisas de su propio pensamiento y de su propia percepción. En contraste con esta idea, se podría decir que el corazón de las disciplinas psicológicas en Oriente y en la antigüedad occidental consiste en el entrenamiento, en el estudio del sí mismo. Básicamente se puede considerar meditación a cualquier disciplina que apunte a intensificar la percepción mediante la dirección consciente de la atención. La atención puede estar centrada en un objeto específico o mantenerse abierta, percibiendo la totalidad de la experiencia. La variedad de técnicas específicas es amplia. En algunas prácticas el sujeto se limita a sentarse y procura mantenerse consciente del fluir constante de las vivencias. Otras requieren que se fije la atención en objetos específicos como la respiración, sensaciones, sonidos o imágenes visuales. En otras se generan y vivencian emociones específicas tales como el amor o la compasión. El comienzo de la meditación puede ser difícil. El solo hecho de permanecer sentado e inmóvil durante media hora puede resultar arduo al comienzo, y mantener una práctica intensiva durante un periodo de días puede suponer una exigencia fuerte y en ocasiones desconcertante.
Los conflictos psicológicos no resueltos tienden a emerger tan pronto como la atención se vuelve hacia adentro, y no tarda en ponerse de manifiesto la naturaleza agitada e inquieta de la mente no entrenada. Brotes intensos de excitación y emoción pueden alternarse con una paz y un júbilo profundo. Incluso unas pocas horas de práctica intensiva pueden demostrar fácilmente que nuestros niveles habituales de percatación y percepción están toscamente insensibilizados y deformados y que escapan de nuestro control voluntario. Es más, rápidamente se advierte que nuestro grado habitual de control voluntario de los procesos psicológicos es mucho menor de lo que habitualmente se supone. Lo sorprendente es que podamos vivir toda la vida sin reconocer que continuamente estos procesos perceptivos controlan, crean y deforman tanto nuestra realidad como nuestras ideas de qué y quiénes somos. La mayoría de las personas que lo han intentado estarán probablemente de acuerdo en que el entrenamiento de la mente y el intento de someterla a control voluntario constituyen una de las tareas más difíciles que pueda emprender una persona. Los logros obtenidos mediante la práctica de la meditación suelen ser más bien sutiles al comienzo. Un aumento de la calma, la sensibilidad, la receptividad, la empatía, la interiorización y la claridad se cuentan entre las cualidades que pueden ser tempranamente vivenciadas como resultado de una práctica regular. Los antiguos supuestos sobre el propio ser y el del mundo se esfuman gradualmente y empiezan a aparecer perspectivas más amplias y más afinadas. Sin embargo, estos beneficios inmediatos no son más que anticipos de lo que es potencialmente un proceso de transformación profunda, ya que cuando se practican intensamente, las disciplinas de la meditación conducen de forma casi invariable al ámbito transpersonal de la experiencia. Los practicantes adelantados hablan de estados de conciencia, niveles de sensibilidad y claridad perceptiva y grados de interiorización, calma, júbilo y amor que exceden con mucho de lo que la mayoría de las personas experimentan en la vida diaria. Puede producirse una secuencia progresiva de estados alterados de conciencia capaces de conducir, en última instancia, al cambio de conciencia radical y permanente que se conoce como iluminación o liberación. Entonces, el meditador es capaz de penetrar profundamente en la psique, de observar el fluir de los procesos psicológicos y los estados mentales, de ver a través de las deformaciones perceptivas y de descubrir la quietud y la sabiduría ocultas y subyacentes en la agitación superficial. Como dijo Plotino, debemos cerrar los ojos e invocar una nueva manera de ver, una condición de vigilia de la que todos somos legítimos herederos, aunque sean pocos los que se valen de ella.